En las frías y sombrías calles de Grodno, una pequeña ciudad enclavada en el corazón del Imperio ruso, nació un niño cuyo nombre resonaría en el submundo durante décadas. Su nombre era Meyer Lansky, un nombre que se convertiría en sinónimo de poder, dinero y un legado que desafiaría la ley. Pero en 1902, nada lo diferenciaba de los demás niños de su comunidad judía. Nadie podría haber previsto en qué tipo de hombre se convertiría, ni el imperio que construiría en la sombra de la sociedad. Grodno era un lugar de contradicciones. Aparentemente, era una ciudad bulliciosa de comerciantes, artistas y eruditos, pero en el fondo latía una corriente subyacente de tensión. La comunidad judía vivía bajo la dura opresión, una comunidad que sabía que el precio de la supervivencia implicaba sacrificio. Los padres de Meyer, Maxi y Jetta, también tenían sus sueños, sueños de una vida mejor, lejos de la persecución que atormentaba a su pueblo. Empacaron sus vidas y huyeron, buscando refugio en el nuevo mundo, donde creían que su hijo podría escapar del peso de la historia. Para 1911, Meyer se encontraba en el corazón de Brooklyn, Nueva York. Las calles eran una jungla de oportunidades y peligros, un lugar donde los sueños se hacían añicos o se hacían realidad. El Lower East Side, un mundo de inmigrantes, fue donde finalmente se asentó la familia Lansky. Fue aquí donde Meyer aprendería las duras verdades de la supervivencia, no a través de libros de texto ni oraciones, sino a través del ritmo de las calles. Siendo un niño de 10 años, se vio inmerso en un mundo que hablaba un idioma que no entendía. Lo desconocido del lugar le dolía, pero fue el constante bullicio del barrio lo que lo atrajo. Las calles susurraban secretos, y Meyer, con su mente aguda y su ansia de éxito, comenzó a escuchar. Su educación no se limitó a las 4 paredes de un aula. No, su educación transcurrió en los callejones, donde se tiraban dados y se hacían y se perdían fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Meyer observaba estos juegos, no solo para conocer las probabilidades, sino para comprender a los hombres que los jugaban. Observaba los trucos, los juegos de manos y los juegos psicológicos que convertían una simple apuesta en algo más. Fue el sacrificio de su madre, la forma en que soportó el hambre en silencio para que sus hijos pudieran comer, lo que encendió el fuego en el corazón de Meyer. Juró que un día su familia jamás volvería a conocer la pobreza. El deseo de darles riqueza se convirtió en una obsesión. Pero el mundo no era benévolo con los soñadores, especialmente con aquellos sin dinero ni influencia. Meyer no tenía cuna de oro ni privilegios a los que recurrir. Solo tenía la agudeza mental y una capacidad innata para leer a la gente. Fue en estas calles, entre las risas y las lágrimas de sus compañeros inmigrantes, donde Meyer conoció el fracaso por primera vez. Un día fatídico, con el estómago rugiendo de hambre, Meyer recibió 5 centavos de su madre, una pequeña cantidad para comprar pan. En lugar de obedecer su simple petición, los apostó. Una tontería infantil, quizás, pero en ese momento, Meyer aprendió una dura verdad. Las probabilidades no siempre estaban a su favor. Lo perdió todo. Se le encogió el corazón mientras caminaba de regreso al apartamento, con el peso de su fracaso oprimiéndolo. Su familia se quedaría sin nada esa noche, y no tenía a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Pero a medida que avanzaba la noche, algo en su interior cambió. Juró que esto no volvería a suceder. La pérdida no se debía solo a los 5 centavos, sino a la vergüenza, a la humillación. Nunca más se permitiría sentirse débil. Meyer había aprendido una valiosa lección, pero el camino a la redención no sería fácil. No regresó a casa con el pan. En cambio,
Regresó con una nueva hambre, no de comida, sino de poder. Nunca volvería a ser pobre, nunca más impotente. El mundo se doblegaría a su voluntad, no al revés. Pero primero tenía que entender el juego, las reglas que regían su vida en la calle. Empezó a estudiar, no solo los dados, sino a los hombres que los jugaban, los que establecían las reglas. Meyer no tardó mucho en darse cuenta de que este era su mundo. No se trataba solo de ganar, sino de controlar, de dominar el arte de la influencia. A medida que perfeccionaba sus habilidades, se vio adentrándose en las sombras, uniéndose al mundo clandestino de jugadores y delincuentes, hombres que sabían cómo manipular el sistema y ganar, no por suerte, sino con astucia, y fue entonces cuando los conoció. Los hombres que cambiarían su vida para siempre. Entre ellos se encontraba el joven Charles Luciano, un hombre con sueños propios, un hombre que eventualmente llegaría a la cima del imperio criminal. Sus destinos estaban entrelazados, sus destinos forjados en las calles de Nueva York. Pero por ahora eran solo dos jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, buscando su camino en la oscuridad, con un futuro incierto. La mente de Meyer ya estaba dando vueltas, ya planeando su siguiente paso. No solo iba a sobrevivir en las calles, sino que las conquistaría. Iba a construir un imperio, un legado que lo sobreviviría. Las probabilidades estaban en su contra, pero ya estaba acostumbrado. Su éxito no vendría de la fuerza bruta ni de la violencia, sino de su capacidad de pensar, de calcular. Era una apuesta, sí, pero era una apuesta que Meyer Lansky estaba dispuesto a correr. Esto era solo el principio. El mundo no tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero Meyer Lansky sí lo sabía, y al borde del abismo de su futuro, ya estaba pensando a largo plazo. Meyer Lansky aún no era un nombre temido, pero cada día, a la sombra del Lower East Side, su destino comenzaba a tomar forma. Las calles bullían con la energía incesante de la lucha inmigrante. Pero Meyer no era un niño común. Era producto de esa misma lucha, agudizado por ella, moldeado por la determinación de la supervivencia. El fuego en él, encendido por los sacrificios de su familia, comenzaba a arder con fuerza y pronto se convertiría en un infierno. Sus primeras lecciones en el arte de la supervivencia no se las enseñaron sus maestros ni sus padres. No, las lecciones provenían de los rincones, de los rostros ocultos en los callejones, de los juegos de dados que brillaban bajo las farolas como señuelos peligrosos. No fue solo la emoción de la apuesta lo que captó su atención, sino el sistema, la forma en que los dados parecían girar a favor de unos y no de otros. Había un secreto enterrado bajo esos juegos, algo de lo que nadie se atrevía a hablar. No se trataba de suerte, se trataba de manipulación, se trataba de control, y Meyer Lansky, con su mirada aguda y su mente aún más aguda, empezaba a comprender las reglas del juego. Cada rincón era un aula. Observaba, estudiaba, absorbido. Meyer podía percibir el ritmo del juego antes del primer lanzamiento de dados. Entendía la psicología detrás de cada apuesta, las sutiles señales, el temblor de las manos justo antes de apostar y la arrogancia en los ojos de quienes tenían un as bajo la manga. Había algo en el juego que le fascinaba. No la posibilidad de ganar, sino la capacidad de controlarlo. Fue en ese mundo, entre las salas llenas de humo y el tintineo de las monedas, donde Meyer aprendió el arte de la influencia, cómo hacer creer a la gente en algo que ni siquiera existía. Su capacidad para leer a la gente pronto se convertiría en su arma más peligrosa. Pero no se trataba solo del juego. Se trataba de la gente, el mundo que habitaban y las estructuras de poder que los gobernaban. Era un adolescente, pero ya veía a través de la farsa. Meyer no solo observaba desde fuera,
Estudiaba, aprendía, se posicionaba. Los juegos callejeros no eran solo cuestión de suerte, sino de poder, y Meyer comprendió que, para obtener poder, tendría que entrar en ese mundo de hombres que lo controlaban, hombres que doblaban las reglas a su antojo. No le intimidaban las figuras imponentes que dominaban esas calles, le intrigaban. Cuanto más observaba, más comprendía que estos hombres no seguían las reglas de la sociedad, creaban las suyas propias. Fue en esta misma encrucijada donde convergían los caminos del crimen y la oportunidad, donde Meyer conoció a Charles Lucky Luciano, un joven siciliano que ya se estaba forjando un lugar en el AMPA. Luciano era la personificación de lo que Meyer solo podía soñar. Un hombre con una ambición innata, un líder nato, alguien que comprendía que para llegar a la cima se necesitaban los amigos y los enemigos adecuados. Su encuentro no fue una gran orquestación, fue el destino. Una colisión de dos mentes que cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado. Fue un momento sencillo, el tipo de encuentro que ocurre a diario en las calles de Nueva York. Un desacuerdo sobre una partida de dados, un empujón, un codazo. Pero para Meyer fue un momento de comprensión. Luciano no era un simple matón callejero. Era un hombre con una visión de algo mucho más grande que los delitos menores que definían su mundo. Y Meyer, siempre el observador, vio esa visión. No fue solo la fuerza o la violencia lo que llevó a Luciano a la mesa. Fue su capacidad de ver más allá del presente, de planificar el futuro. Meyer sintió la fuerza de esta ambición. El ansia en los ojos de Luciano que reflejaba la suya. Provenían de mundos diferentes. Meyer, el tranquilo chico judío que había aprendido a navegar las traicioneras aguas del crimen con sutileza y fineza, y Luciano, el audaz italiano con una pasión inquebrantable. Pero compartían algo más poderoso que sus diferencias, una comprensión mutua de lo que significaba triunfar en un mundo que no se regía por las reglas. La conexión fue instantánea e innegable. Meyer, siempre estratega, sabía que aliarse con Luciano le daría la ventaja que necesitaba. Y Luciano, al ver en Meyer algo que otros no veían, supo que el joven judío tenía una mente capaz de mucho más que los pequeños negocios que dominaban sus calles. A partir de ese momento, el mundo de Meyer comenzó a cambiar. Ya no era solo un niño jugando a los dados, era un jugador más grande, un juego donde había mucho en juego y consecuencias aún mayores. Meyer sabía que, para llegar a la cima, tendría que hacer más que simplemente ganar unas cuantas partidas callejeras. Necesitaría construir un imperio, una red que pudiera trascender las estrechas calles de Nueva York y adentrarse en el mundo oculto del crimen organizado que pocos se atrevían a comprender. Pero a medida que sus alianzas crecían, también lo hacían los peligros. El mundo al que se adentraba no era uno de simples apuestas. Era un mundo donde la traición era tan común como un apretón de manos, donde la lealtad se compraba con sangre y no con palabras. Meyer Lansky ya no era solo un joven apostador. Se estaba convirtiendo en un estratega, un genio, un hombre cuyo cada movimiento estaría calculado, cuya cada palabra tendría peso. Y en este mundo, nada era lo que parecía. Su primera experiencia con el poder no la encontró en un juego de alto riesgo, sino en su capacidad para manipular, influir y controlar el flujo de dinero, bienes y vidas. En un abrir y cerrar de ojos, Meyer Lansky pasó de ser un observador silencioso a un operador silencioso, manejando los hilos desde la sombra. Empezaba a comprender el verdadero significado del poder, no el que se adquiere con una exhibición ostentosa, sino el que se logra con una planificación cuidadosa, precisión y control.
Pero incluso cuando Meyer comenzó a construir su imperio, una pregunta persistía en su mente. ¿Podría escapar alguna vez de las calles? ¿Podría trascender los estrechos confines de este mundo? ¿O estaría destinado a ser parte de él para siempre? La respuesta llegaría, no en forma de una gran revelación, sino en los pequeños y tranquilos momentos, los momentos en los que se daba cuenta de que su futuro no estaba en manos del destino, sino en las suyas. Y con eso, el viaje de Meyer Lansky a las profundidades del submundo criminal apenas comenzaba. Las apuestas seguirían aumentando, los riesgos serían cada vez mayores, pero Meyer estaba listo para jugar el juego como nadie lo había hecho antes, listo para dejar su huella en el mundo y en la historia misma. Meyer Lansky nunca fue un hombre que esperara la oportunidad. Creó sus propias puertas y las abrió con calculada precisión. Un hombre de pensamiento más que de instinto, pero con instintos tan agudos que a menudo le calaban hondo. A mediados de la década de 1920, las calles de Nueva York se habían convertido tanto en aula como en campo de pruebas para Meyer. Hacía tiempo que había superado los juegos y escaramuzas menores que marcaron su infancia. Ahora buscaba algo más grande, algo permanente, algo que no solo lo convirtiera en un jugador, sino en un líder en un mundo donde cada trono se construía sobre los huesos de los caídos. En aquellos días, la prohibición se había extendido por Estados Unidos, una ley diseñada para frenar la sed de alcohol de la nación, pero en realidad sirvió para abrir las compuertas de la delincuencia. Donde otros veían un obstáculo, Lansky veía una oportunidad. Las calles ya no susurraban sobre los juegos de dados y las mesas de cartas de las esquinas. Rugían sobre las ganancias que se obtenían del alcohol ilegal. Este era el momento que Meyer había estado esperando. El juego había cambiado, y Lansky, siempre visionario, se adaptó con una eficiencia escalofriante. Ya no era solo un observador del mundo criminal, era un artesano, un estratega cuya mente funcionaba como la máquina más sofisticada, calculando cada posible resultado, cada movimiento que sus enemigos pudieran hacer. Las calles le habían enseñado muchas lecciones, pero fue a la sombra de esas lecciones que Meyer vislumbró un nuevo futuro para sí mismo. Uno que se extendía mucho más allá de los negocios de barrio y las riquezas fugaces. No solo le interesaba ganar dinero. Meyer Lansky quería el control. Quería ser el hombre cuya palabra forjaba imperios, cuyos tratos no se escribían en papel, sino con la sangre de la lealtad. La clave de su ascenso no fue la fuerza bruta, sino la sutileza. Lansky comprendió que en un mundo caótico, el caos mismo podía controlarse. Sabía cómo conectar, cómo tender puentes entre hombres que no tenían motivos para confiar el uno en el otro. No se trataba de ser el más ruidoso ni el más fuerte, sino de ser el más inteligente, el que podía ver el juego antes de que comenzara. Fue a través de sus conexiones con hombres como Arnold Rothstein, conocido como el cerebro de Nueva York, que Meyer realmente dio el salto a las grandes ligas. Rothstein no era solo un jugador, era un arquitecto de oportunidades, un hombre que entendía las complejidades del submundo mejor que nadie. Tenía fama de ver potencial en hombres como Lansky, hombres con una inteligencia que igualaba la fuerza de la calle. Rothstein, con su vasta red de políticos, policías y empresarios corruptos, se convirtió en el mentor de Meyer en muchos sentidos, enseñándole a navegar por las turbias aguas del crimen organizado. Bajo la tutela de Rothstein, Meyer aprendió el arte de las operaciones a gran escala, y no tardó en convertirse en la pieza clave de una red de contrabandistas, jugadores y ladrones. Pero Meyer no se conformaba con servir a las órdenes de otro. No era un peón en este juego,
sino un rey en ciernes. Con la prohibición en su apogeo, Lansky expandió su influencia, pasando del pequeño comercio de licores al vasto imperio clandestino que se extendía por Estados Unidos. Su mente era como una calculadora. Trazaba rutas para el alcohol ilegal, organizaba cadenas de suministro y cerraba tratos con gánsteres de costa a costa. Pero Lansky no solo traficaba con alcohol, estaba sentando las bases de algo mucho más poderoso. Estaba construyendo un imperio de casinos, un imperio construido sobre algo más peligroso que el alcohol: el poder del dinero. Conocía el valor de un buen casino. No era solo un lugar para apostar, era un lugar donde se hacían tratos, donde se ganaban y perdían fortunas, donde hombres y mujeres entraban sin nada y se marchaban con todo, o a veces sin nada en absoluto. Y Meyer iba a ser quien controlara ese mundo. Pero nada está exento de riesgos. A medida que crecía el imperio de Lansky, también lo hacía el peligro. Cuanto más ascendía, más enemigos se creaba. No pasó mucho tiempo antes de que la ley empezara a interesarse por Lansky. Sus actividades se estaban volviendo demasiado importantes, demasiado imposibles de ignorar. Pero Meyer nunca le había temido a la ley. Siempre había trabajado a la sombra, sometiéndola a su voluntad. Lo que le asustaba no era la ley, sino la amenaza de la traición, de ser engañado por quienes lo rodeaban. En el mundo del crimen organizado, la traición era la verdadera causa. Y Lansky, quien había sido leal a pocos, había aprendido bien esa lección. En medio de este peligroso juego, Meyer encontró un aliado inesperado en Lucky Luciano, el ambicioso gánster italiano cuyo ascenso en el mundo criminal era similar al suyo. Su vínculo no era solo de conveniencia, sino una alianza forjada en la ambición. Luciano, con su carisma y crueldad, complementaba la inteligencia serena y la mano firme de Meyer. Juntos, comenzaron a construir un imperio que cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado. Ya no se trataba solo de contrabando, se trataba de crear algo permanente, un sindicato que abarcara ciudades, estados e incluso países. Se trataba de construir un imperio criminal que pudiera rivalizar en riqueza y poder con cualquier corporación legítima. Lansky sabía que el mundo estaba cambiando y estaba listo para adaptarse a él. Había llegado el momento de dejar atrás las sombras de la calle y adentrarse en el mundo de las apuestas de alto riesgo. Los años de la prohibición fueron el caldo de cultivo perfecto para la transformación de Meyer. Conectó con políticos, representantes de la ley y magnates empresariales, hombres que podían ser su gran éxito o su fracaso. Pero Meyer no solo estaba construyendo un imperio, estaba forjando un nuevo mundo, y ese mundo se construyó sobre los hombros de hombres como él, hombres que sabían leer el juego, que sabían hacer los contactos adecuados, que podían ver lo que otros no podían. A medida que la influencia de Meyer crecía, también lo hacía la complejidad de sus operaciones. Ya no se limitaba a gestionar unos pocos bares ilegales o pequeños juegos de dados. Supervisaba una vasta red de casinos, todos estratégicamente ubicados en las ciudades, los países y los lugares adecuados. Ya no formaba parte del submundo criminal. Era el cerebro detrás de él. Pero con cada paso adelante, las apuestas se hacían más altas. Meyer ya no solo intentaba sobrevivir, estaba construyendo algo que perdurara. Y cuanto más alto subes, más dura es la caída. Cuanto más dinero ganas, más enemigos te creas. Y Meyer Lansky lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, a pesar del peligro, a pesar de la constante amenaza de exposición, traición y muerte, Meyer no perdía de vista el objetivo: un imperio, construido bajo sus términos, con sus reglas. Este era solo el comienzo del ascenso de Meyer.
Un viaje que lo llevaría a alcanzar alturas inimaginables y a una caída más dura de lo que jamás hubiera imaginado. Pero por ahora, el mundo era suyo, y Meyer Lansky estaba listo para tomarlo todo. Las probabilidades estaban en su contra, pero era un hombre que siempre había estado dispuesto a arriesgarse, y esta vez la apuesta lo valió todo. El mundo que Meyer Lansky había creado era un castillo de naipes, construido meticulosamente con calculada precisión. Pero en un mundo donde las apuestas nunca eran tan altas, donde la confianza era una moneda que podía gastarse y romperse en un instante, era solo cuestión de tiempo antes de que las cartas comenzaran a desmoronarse. Meyer era un hombre de gran ambición, un visionario que había convertido el submundo criminal en una máquina bien engrasada, pero también era un hombre que pronto aprendería que la lealtad en su mundo era una ilusión fugaz, un mito peligroso. A medida que su imperio crecía, también lo hacía el peso de sus decisiones. Meyer había cimentado su poder en alianzas, en objetivos compartidos con hombres a los que respetaba. Hombres como Benjamin Bugsy Siegel, un espíritu fogoso que soñaba con convertir las polvorientas calles de Las Vegas en el oasis resplandeciente que algún día sería. Bugsy tenía la visión, la pasión y la audacia de soñar en grande. Meyer, siempre estratega, vio potencial en su amigo, un potencial que podría elevarlos a ambos. Su vínculo se forjó en las llamas de la ambición mutua, pero también era un vínculo con el tiempo a contrarreloj. Cuanto más poderoso se volvía su imperio, más frágil se volvía su amistad. Pero en el mundo criminal, nada es para siempre, ni siquiera las alianzas más sólidas. El temperamento de Bugsy, su impulsividad, empezó a chocar con el enfoque cuidadoso y calculador de Meyer. Bugsy quería construir imperios, Meyer quería controlarlos. Sus visiones divergieron y las grietas empezaron a aparecer. Bugsy lo había arriesgado todo por su sueño en Las Vegas, y el proyecto que había abrazado con tanta pasión se tambaleaba. Gastaba dinero más rápido de lo que podía reponerlo. Sus gastos imprudentes, su incapacidad para ver el panorama general, empezaron a llamar la atención de quienes no compartían sus sueños, de quienes apostaban por el enfoque más calculado y menos peligroso de Meyer. Meyer observó cómo Bugsy se desmoronaba, cómo su sueño comenzaba a marchitarse bajo el peso de su propia arrogancia. Pero Meyer, el hombre que siempre mantenía sus emociones bajo llave, no podía permitirse el lujo del apego sentimental. En el mundo frío y calculador en el que operaba Meyer, la lealtad era tan frágil como el cristal, y la caída en desgracia de Bugsy era inevitable. Meyer ya lo había visto antes: amigos que se convertían en enemigos, aliados que se convertían en lastre. Era la naturaleza del mundo que habitaban, el mundo donde el poder solo era tan fuerte como las manos que lo ostentaban. Cuando llegó el momento, Meyer supo qué hacer. Bugsy Siegel, su mejor amigo, se había convertido en una carga, un hombre demasiado imprudente, demasiado peligroso como para dejarlo sin control. Pero incluso al tomar la decisión de eliminarlo, Meyer sintió una punzada de culpa, un destello de la amistad que una vez compartieron. El hombre que una vez fue un hermano para él, ahora yacía al borde del precipicio, una tragedia a punto de ocurrir. Y Meyer, el cerebro frío, sabía que no estaría limpio en esto. La muerte de Bugsy no fue solo una víctima de la ambición. Fue el precio que Meyer tuvo que pagar por el control, el poder y la supervivencia de su imperio. El golpe fue un mensaje, una advertencia de que en este mundo no había segundas oportunidades ni margen para errores. Pero para Meyer fue más que eso, un símbolo de su propio aislamiento, un recordatorio de que, en la búsqueda del poder, todo y todos eran prescindibles, incluso aquellos a quienes considerabas familia.
Tras las consecuencias, el mundo de Meyer se volvió más oscuro. El peso de la muerte de Baxi se cernía sobre él como una nube de tormenta, y la confianza de sus seres queridos comenzó a resquebrajarse. Incluso quienes una vez lo apoyaron comenzaron a cuestionar su lealtad. Meyer Lansky había construido un imperio de influencia. Pero, ¿a qué precio? Valió la pena la vida de sus amigos, la traición de quienes lo habían ayudado a alcanzar la cima. Meyer intentó centrarse en su imperio, en el crecimiento de sus casinos, en la expansión de su influencia. Pero con el paso de los años, empezó a sentir las grietas en sus cimientos. Baxi era solo el principio. Había rumores en las sombras, rumores de traición, rumores de hombres que una vez fueron leales y ahora cuestionaban su lealtad. El peso de sus decisiones empezó a pasarle factura, y el mundo que Meyer había forjado con tanto esmero empezó a desmoronarse. Los hombres en quienes más confiaba comenzaron a volverse contra él. Las alianzas que una vez fueron su fuerza se convirtieron en su mayor amenaza. Se encontró enfrentando enemigos por todos lados, enemigos dentro de sus propias filas, enemigos de facciones rivales, enemigos que veían a Meyer Lansky no como un visionario, sino como un hombre que había dejado de ser útil. En este mundo no había amigos ni aliados permanentes, solo alianzas temporales que podían disolverse con un susurro, un gesto o una bala certera. Pero Meyer no era ajeno a la traición. Ya la había visto antes. Era la ley de la selva, el precio del poder. Sin embargo, incluso mientras los muros se cerraban a su alrededor, se aferró a lo único que siempre lo había mantenido con los pies en la tierra, el poder de su mente. Meyer era un hombre que siempre podía superar en astucia a sus enemigos, siempre ir un paso por delante. Pero esta vez, el juego había cambiado. Los hombres en los que confiaba ya no eran peones que podía mover a voluntad. Ahora tenían sus propias agendas, sus propios planes. Y Meyer, la mente maestra, tuvo que adaptarse una vez más. La trágica ironía fue que, a medida que Meyer Lansky ascendía en el mundo del crimen organizado, se aislaba cada vez más. Sus relaciones, sus alianzas, eran meras transacciones, cada una con un precio. La lealtad que una vez cultivó era un mito, una frágil ilusión. La tragedia de su vida no residió solo en los amigos que perdió o los enemigos que conspiraron contra él, sino en darse cuenta de que, al final, estaba solo. En el mundo del crimen organizado, solo había una regla que realmente importaba: no confiar en nadie. Y mientras Meyer Lansky se alzaba en la cima de su imperio, rodeado de hombres que alguna vez lo consideraron amigo, comprendió que en este mundo la lealtad no era un vínculo, sino un arma, utilizada por quienes podían permitírselo. Meyer había sido un maestro en muchas cosas: estrategia, manipulación, control. Pero al final, fue lo único que no pudo controlar lo que lo pondría de rodillas. Los mismos hombres a los que había llamado hermanos. La traición, la tragedia, el precio del poder. Meyer Lansky aprendería que ningún imperio, por muy cuidadosamente construido que estuviera, podía soportar el peso de las traiciones que conllevaba. Y mientras se arremolinaban las nubes de tormenta, Meyer solo podía observar cómo el imperio que había construido comenzaba a fracturarse, pieza a pieza. Los amigos que había perdido, los hombres a los que había traicionado. Todo parecía volver en círculos, para atormentarlo de maneras que jamás hubiera imaginado. La caída de su mejor amigo fue solo el comienzo de un capítulo más oscuro, uno que Meyer no pudo detener. Pero una cosa estaba clara: en el inframundo no existía el perdón, solo las consecuencias, y Meyer Lansky estaba a punto de pagar el precio de todo lo que había construido.
En el tortuoso laberinto del crimen y la corrupción, Meyer Lansky no solo había sobrevivido, sino que había prosperado. El mundo al que una vez había llegado como un forastero, un niño sin nada más que hambre y ambición, ahora le pertenecía. Con cada año que pasaba, su imperio crecía, hundiéndose más en el submundo estadounidense y extendiéndose hacia afuera, como los tentáculos de un pulpo silencioso y calculador. Ya no era un simple engranaje de la máquina, era el cerebro detrás de ella, el que sabía cómo jugar el juego mejor que nadie. Su imperio no se construyó solo a base de apuestas, sino con la firmeza de un hombre que siempre veía las probabilidades y las inclinaba a su favor. A finales de la década de 1930 y principios de la de 1940, la reputación de Meyer se había consolidado. Era el rey indiscutible de los casinos, un hombre cuyo nombre se susurraba con una mezcla de respeto y temor en los rincones más oscuros del mundo. Sus casinos, templos de decadencia adornados con joyas, eran un santuario para ricos e imprudentes, audaces y desesperados. No eran solo los juegos lo que los atraía, era la sensación de invencibilidad que les proporcionaba formar parte del mundo de Meyer Lansky. Entrar en uno de sus establecimientos era adentrarse en una realidad diferente, un mundo donde el dinero fluía como el agua, donde las fortunas se ganaban y se perdían con una sola tirada de dados. Pero no se trataba solo de la emoción del juego, sino del poder que conllevaba. Meyer comprendía el poder de la riqueza, cómo podía comprar lealtad, silencio e influencia. En el mundo del crimen organizado, el dinero era solo el principio. El verdadero premio era el control. Control sobre las vidas de los demás. Control sobre las ciudades, sobre los gobiernos, sobre la propia estructura de la sociedad. Y Meyer había perfeccionado el arte del control. Su mente siempre iba 5 pasos por delante, calculando los ángulos antes de que nadie pudiera siquiera ver el tablero. El hombre tranquilo y calculador que antaño había presenciado partidas de dados en las calles de Brooklyn, ahora manejaba los hilos de un imperio criminal que se extendía por continentes. Sus casinos no se limitaban a las apuestas. Se trataba de crear una red, un refugio seguro donde los delincuentes canalizaban dinero, lo blanqueaban y lo protegían del largo brazo de la ley. Meyer no solo dirigía un negocio, estaba creando un imperio invisible, construido a costa de millones de personas que entraban por sus puertas, confiando en la ilusión de la suerte. Pero con el éxito, llegaron nuevos desafíos, enemigos más ambiciosos, más hombres que querían una tajada del pastel, más políticos que querían su tajada. Meyer Lansky siempre había entendido que la única manera de mantenerse en la cima era mantenerse en la sombra. Pero a finales de la década de 1940, su imperio comenzaba a llamar la atención. La ley no podía ignorar el brillo de sus casinos, el flujo de dinero que parecía no tener fin. Meyer conocía los riesgos. Sabía que a medida que el imperio se expandía, también lo hacían las posibilidades de que alguien, cualquiera, intentara conquistar su trono. A medida que aumentaba la apuesta, también lo hacían las ambiciones de quienes lo rodeaban. Ya no se trataba solo de amasar riqueza, sino de expandir el imperio y consolidar su poder. El deseo de trascender las fronteras de Nueva York, de aprovechar el vasto potencial de una ciudad como Las Vegas, comenzó a arder en el pecho de Meyer. Y allí, en el desierto, entre las luces de neón y las infinitas posibilidades, Meyer vio algo que nadie más vio. La oportunidad de crear algo que no solo rivalizaría con sus otros casinos, sino que los eclipsaría. Las Vegas era un desierto, un lugar donde se amasaban y se perdían fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Y Meyer Lansky
con su inigualable habilidad para detectar oportunidades en los lugares más inesperados, estaba a punto de convertir ese desierto en oro. Fue aquí donde se asoció con una de las figuras más ambiciosas de su carrera, Benjamin Baxi Siegel. Baxi tenía la visión, la audacia y el impulso para hacer realidad lo imposible. Juntos, pusieron la mira en el Hotel Flamingo, un proyecto que prometía transformar Las Vegas, pero donde Bugsy era puro fuego e instinto, Meyer era la mano firme, el hombre que se aseguraba de que las cifras cuadraran, el hombre que se aseguraba de que cada dólar se contabilizara. Meyer creía en la visión, pero también en las cifras, y en Las Vegas, las cifras no mentían. Pero como en todo gran imperio, la tragedia nunca se hizo esperar. Los gastos imprudentes de Bugsy y su incapacidad para controlar el proyecto empezaron a pasar factura. El Flamingo perdía dinero rápidamente, y la pasión de Bugsy no pudo salvarlo. Meyer, siempre pragmático, sabía lo que había que hacer. La decisión no fue fácil, pero era necesaria. Bugsy ya no era el hombre indicado para liderar el cambio. Meyer sabía que el sueño de su amigo se había convertido en una pesadilla, una que solo los arrastraría a ambos al abismo. Y así, en el más cruel de los giros, la amistad de Meyer con Bugsy llegó a su fin. No con un apretón de manos, sino con una bala. El hombre que había sido su aliado más cercano, el que había soñado con convertir Las Vegas en un reino, había desaparecido. Meyer, siempre estratega, había tomado la dolorosa pero necesaria decisión. La muerte de Bugsy fue un símbolo de un cambio de rumbo, un recordatorio de que en este mundo nada ni nadie estaba a salvo. Pero incluso tras esa tragedia, Meyer Lansky perseveró. Ya no era solo un hombre que dirigía unos pocos casinos, era un magnate, una figura cuya influencia se extendía mucho más allá del hampa. El Flamingo, a pesar del caos que rodeó su creación, comenzó a prosperar y el imperio de Meyer en Las Vegas floreció. Ya no se trataba solo de dinero, sino de legado. Meyer sabía que los casinos, los resorts, los hoteles eran su huella en el mundo. Las arenas de Las Vegas llevarían para siempre la marca de Meyer Lansky. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1950, surgieron nuevos desafíos. El mundo del crimen organizado comenzaba a cambiar. El FBI se volvía más agresivo, más implacable. El mismo imperio que Meyer había construido con tanto cuidado y astucia, ahora estaba en la mira de las autoridades, que lo veían no como un empresario, sino como un genio criminal. Su imperio ya no era invisible, estaba bajo la lupa, su propia existencia amenazada por las fuerzas que buscaban destruirlo. Pero Meyer, siempre estratega, estaba listo para esta batalla. Había aprendido que la clave de la supervivencia era la adaptación. No iba a luchar contra la ley con armas ni violencia. La combatiría con silencio, con estrategia, con lo mismo que había construido su imperio, el control. Mientras el gobierno lo cercaba, Meyer se refugió en las sombras, siempre un paso por delante, siempre pensando, siempre calculando. Lo importante ya no era solo dinero, sino poder, supervivencia y legado. Meyer Lansky había llegado a la cima no por suerte, sino por intelecto, visión y una firme convicción de que su imperio jamás sería derribado. Pero con el paso de los años y el cerco de las autoridades, Meyer comenzó a comprender que quizás la mayor apuesta de todas era aquella que nadie podía ganar. Nunca había habido tanto en juego, y el juego estaba lejos de terminar. Meyer Lansky estaba a punto de aprender que incluso las mentes más brillantes pueden ser superadas por fuerzas mucho mayores de las que jamás pudieron anticipar. Meyer Lansky había alcanzado la cima.
Su imperio abarcaba tanto el AMPA como el mundo legal, cimentado sobre el juego, los casinos y una intrincada red de influencia que se extendía desde las luces de neón de Las Vegas hasta las soleadas calles de La Habana. Durante años había jugado el juego con maestría, controlándolo todo desde la sombra, calculando cada movimiento, sopesando cada decisión con fría precisión. Era el genio tras el imperio, la fuerza silenciosa que manejaba los hilos del poder sin siquiera alzar la voz. Pero en lo más profundo de su éxito, Meyer comenzó a ver cómo se formaban las grietas, como finas fracturas en el cristal de una fachada antaño perfecta. El peso de sus logros había tenido su precio. Con cada triunfo, una sombra acechaba: la ley, las autoridades, la inevitable erosión de la lealtad. Meyer había forjado alianzas, pero el mundo del crimen organizado, como cualquier imperio, era un mundo de lealtades en constante cambio. A medida que su poder crecía, también lo hacían sus objetivos. Lo que Meyer había construido ya no era solo un imperio criminal, era un monumento a la ambición, un faro para quienes buscaban derribarlo. A mediados de la década de 1950, la ley se cernía sobre él. El FBI, con su implacable persecución, comenzó a apretar el cerco sobre el imperio de Meyer Lansky. No era solo la amenaza de arresto, era la creciente sensación de fatalidad inevitable. Por primera vez en su carrera, Meyer sintió que las murallas se cerraban, no por parte de gánsteres rivales, sino por la fuerza que siempre había sido su mayor adversario: la ley. Las autoridades ya no se conformaban con hacer la vista gorda ante sus actividades. Iban a por él. El hombre inquebrantable que una vez se mantuvo indiscutible al mando de su imperio, ahora se encontraba luchando no solo por el poder, sino por su propia libertad. Pero Meyer no era tonto. Nunca se había sido alguien que se enfrentara a una pelea sin prepararse. La presión de estar bajo vigilancia constante, el riesgo de ser arrestado, de perderlo todo, era una carga que lo agobiaba. Sin embargo, en medio de esta presión, algo dentro de Meyer comenzó a cambiar. Había construido este imperio, este mundo, mediante la manipulación, con movimientos cuidadosamente calculados, y ahora haría lo mismo para salvarse. Meyer sabía cómo escapar, cómo desaparecer entre las sombras cuando era necesario. Siempre había ido un paso por delante. Ahora, ese paso lo sacaría del mundo que había creado. En 1959, mientras la revolución de Fidel Castro sacudía Cuba, Meyer presintió el futuro. El país, otrora santuario para sus operaciones, se le escapaba de las manos. Las fuerzas de Castro avanzaban y Meyer, siempre pragmático, comprendió que su posición en Cuba ya no era sostenible. Los casinos estaban cerrando. El otrora próspero mundo del juego que Meyer había ayudado a construir se derrumbaba. Su mina de oro se había convertido en un páramo de oportunidades perdidas. Meyer tenía que actuar con rapidez. La revolución había llegado para él, igual que para Batista. El ascenso de Fidel Castro, al igual que el control cada vez más estricto de las fuerzas del orden, marcó el principio del fin de una era para Meyer Lansky. Pero escapar de las consecuencias de Cuba no fue suficiente. Meyer tenía un miedo mayor que perder su imperio. Temía ser atrapado. Se había pasado la vida evadiendo la ley, pero ahora era diferente. Había demasiado en juego. La incesante persecución del gobierno era más que una simple persecución. Era una venganza personal, una batalla que no podía ganar si seguía el mismo juego. Meyer sabía que la única salida era desaparecer del mundo que había creado y empezar de nuevo. Pero incluso mientras Meyer planeaba su escape, la tensión aumentaba.
Las autoridades lo vigilaban de cerca, esperando un paso en falso, una señal de que había flaqueado. Meyer, siempre estratega, dio un paso audaz. Buscó refugio en Israel, la tierra de sus antepasados, el lugar donde, por una vez, podía vivir sin miedo a las autoridades que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Israel se había convertido en un faro de esperanza para Meyer, un lugar donde podía mantener un perfil bajo, donde podía encontrar refugio. Pero los fantasmas de su pasado lo perseguían, y su reputación de gángster convirtió su presencia en Israel en una bomba de relojería. El gobierno, reticente a acoger a un hombre cuyo nombre era sinónimo de delincuencia, denegó su solicitud de ciudadanía. Fue un golpe demoledor. Meyer Lansky había sido un hombre influyente, un capo, una figura de incalculable poder en el mundo del crimen organizado. Y sin embargo, allí estaba, huyendo del mismo mundo que había construido, buscando refugio en una tierra que lo rechazaba. El peso de su pasado, las decisiones que había tomado, las vidas que había destruido, todo cayó sobre él. Israel, la tierra prometida para su pueblo, le había dado la espalda. A principios de la década de 1970, el mundo de Meyer se convirtió en la pesadilla de un fugitivo. Las autoridades ya no solo perseguían a un hombre, perseguían un mito, una leyenda, la personificación misma del imperio criminal que antaño reinaba en las sombras. Así pues, Meyer hizo lo de siempre, se adaptó. Entre la espada y la pared buscó una vía de escape, un último refugio. Hizo arreglos discretamente con sus contactos para huir una vez más. Dejaría Israel, abandonaría el mundo que una vez había sido suyo y desaparecería en lo desconocido. La fuga de Meyer fue todo menos sencilla. Fue una compleja red de conexiones, sobornos y favores, cada uno meticulosamente planeado, cada uno un riesgo. Pero al final, no fueron las autoridades las que lo capturarían, sino los giros del destino, las complicaciones de la vida. El avión de Meyer, rumbo a Sudamérica, fue interceptado. El FBI, acechando en las sombras, finalmente lo había acercado. El juego, al parecer, había terminado. Sin embargo, incluso mientras las autoridades lo cercaban, Meyer Lansky se mantuvo desafiante. Había vivido toda su vida al límite, siempre oscilando entre la victoria y la derrota. Pero fue en esos momentos finales, cuando todo parecía escapársele de las manos, que Meyer Lansky demostró al mundo por última vez quién era. Un superviviente. Nunca se rendiría. No sin luchar. Meyer regresó a Estados Unidos, con su imperio reducido a cenizas, y su nombre como sinónimo de una era pasada del crimen organizado. Su imperio había desaparecido, pero su mente, aguda, calculadora y siempre estratega, permanecía. Meyer los había burlado a todos, sobreviviendo a una cacería humana que habría destruido a cualquiera. Sin embargo, al final, fue su salud la que lo traicionó. El mismo cuerpo que lo había sostenido durante décadas de crimen y engaño, finalmente se estaba desmoronando. En los años siguientes, la vida de Meyer se convirtió en una existencia tranquila y aislada. El hombre que una vez controló el destino de las naciones, el hombre que construyó un imperio desde cero, ahora vivía en el anonimato. Su salud se deterioró. Su mente se nubló por años de tensión, traición y miedo. Meyer Lansky, el cerebro del submundo, se había convertido en una sombra de lo que una vez fue. Pero incluso cuando su cuerpo le fallaba, la mente de Meyer se mantuvo tan aguda como siempre. Había construido su imperio no con la fuerza, sino con inteligencia, estrategia y una comprensión de las personas que pocos podían igualar. Fue esta misma mente la que lo mantuvo con vida ante adversidades inimaginables.
la que le permitió burlar a sus enemigos en cada momento. La historia de Meyer Lansky fue una de ascenso y caída, de traición y supervivencia. Pero al final fue su resiliencia, su capacidad para escapar de lo inevitable, lo que lo convirtió en algo más que un simple gángster. Era un símbolo del juego mismo, un juego en el que nadie gana realmente, solo sobrevive. Y vaya si sobrevivió. Meyer Lansky fallecería en 1983, con su nombre grabado para siempre en la historia del crimen organizado. Un hombre que construyó un imperio, lo perdió, y luego se desvaneció en los anales del tiempo. El mundo lo recordaría no solo como un genio criminal, sino como un hombre que al final los sobrevivió a todos. Meyer Lansky hacía tiempo que había desaparecido de los titulares. La obsesión del público con su ascenso y caída había sido reemplazada por nuevas historias, nuevos rostros y nuevos imperios criminales. Pero para quienes conocían su nombre, para quienes habían presenciado el ascenso del hombre que una vez gobernó el submundo con su mente y su voluntad silenciosa, su legado perduraba. Era un legado cimentado en el poder, la traición y la supervivencia, el testimonio de un hombre que luchó no solo por la riqueza, sino por el control del juego que lo definía. Sin embargo, con el paso del tiempo, incluso los ecos de su nombre comenzaron a desvanecerse, absorbidos por los años, las pruebas y el giro constante de la historia. Pero para Meyer, el hombre que burló la ley, manipuló las probabilidades y creó un imperio, el capítulo final no se escribiría en los lujosos casinos de Las Vegas ni en las soleadas calles de La Habana. Se escribiría en los tranquilos pasillos de su mente, en la soledad de una vida dedicada a mirar por encima del hombro, atormentado no solo por la ley, sino por los fantasmas de su pasado, los amigos que había perdido, las vidas que había destruido y el imperio que había construido solo para verlo desmoronarse. Para cuando llegó la década de 1970, Meyer Lansky ya no era la figura poderosa que había sido. Su cuerpo se había debilitado, su mente, antes férrea, se había nublado por años de evadir la captura y la presión implacable del colapso de su imperio. Su salud, otrora testimonio de su resiliencia, se había convertido en lo que lo traicionó. El corazón que una vez latía al ritmo del auge y la caída de las fortunas criminales, ahora luchaba por seguir el ritmo del peso de su pasado. Y sin embargo, a pesar de toda la confusión y la pérdida, Meyer Lansky se mantuvo desafiante. Los años no lo habían ablandado. Puede que fuera un hombre destrozado por el tiempo y las circunstancias, pero no era un hombre que se rindiera sin luchar. Incluso mientras su cuerpo se deterioraba, su mente se negaba a abandonar el juego que había jugado durante tanto tiempo. Meyer, aunque envejecido y frágil, aún creía que podía burlar al destino, como había burlado a tantos antes. En sus últimos años, encontró consuelo en la sencillez de la vida. Ya no era el jefe de un imperio criminal en expansión, sino una figura marginal, un hombre cuyos movimientos eran vigilados con creciente escrutinio. Ya no era el cerebro detrás de casinos o redes de contrabando. En cambio era una sombra, una figura cuyo pasado era un misterio para quienes no lo conocían y una carga para quienes sí. Meyer Lansky, el cerebro, el arquitecto del imperio criminal, era ahora un hombre que vivía con el tiempo prestado. Pero el pasado tiene una forma de alcanzarte, e incluso en la tranquilidad de sus últimos años, Meyer no pudo escapar de los fantasmas del imperio que había construido. Su reputación se había convertido en un arma de doble filo. Durante años, había sido una figura de miedo, respeto y envidia. Ahora era una reliquia, un hombre cuyo solo nombre invocaba curiosidad, escepticismo y, para algunos, admiración.
Las autoridades hacía tiempo que habían dejado de perseguirlo con el fervor de antaño, pero el espectro de su imperio criminal rondaba con fuerza en la mente de quienes lo habían visto ascender y caer. A pesar de su menguante poder y su salud que se deterioraba, Meyer Lansky seguía siendo un símbolo de algo mucho más grande que él mismo, un símbolo del brutal e implacable mundo del crimen organizado, donde el poder era fugaz, la lealtad un bien preciado y la supervivencia el objetivo final. Había sido un hombre polifacético, el brillante estratega, el frío manipulador, el amigo de confianza y el traidor. Pero sobre todo, Meyer Lansky era un hombre que jamás se rindió en su lucha por la supervivencia. Sus últimos días transcurrieron en relativa oscuridad, lejos del deslumbrante mundo de los casinos y las mafias. Atrás quedaron los días de fiestas lujosas, apuestas de alto riesgo y tratos secretos. Atrás quedaron los hombres que una vez lo llamaron jefe, las figuras que una vez temieron su nombre. Sin embargo, en su soledad, Meyer Lansky llegó a comprender algo que se le había escapado durante gran parte de su vida. El imperio que había construido, el que lo había hecho tan venerado como vilipendiado, no era más que una ilusión fugaz. El mundo que tanto había luchado por controlar había avanzado, y con él también la necesidad de su clase de poder, pero incluso mientras aceptaba la pérdida de su imperio, quedaba algo que jamás le podrían arrebatar: su legado. La historia de Meyer Lansky fue una de brillantez y brutalidad, la de un hombre que construyó un imperio desde cero y jugó el juego como nadie. Había comprendido algo fundamental sobre el mundo del crimen. No se trataba solo de dinero, poder o violencia. Se trataba del juego en sí, de la capacidad de pensar, sobrevivir y ser más astuto. Se trataba de sobrevivir por encima de todo. En los últimos momentos de su vida, Meyer Lansky no era un hombre destrozado por el peso de su pasado. No era un hombre que lamentara las decisiones que había tomado, ni el imperio que había construido. En cambio, era un hombre que había vivido la única vida que conocía. Un hombre que había luchado y triunfado en un mundo donde lo que estaba en juego era mucho más importante de lo que la mayoría jamás podría comprender. Había alcanzado la grandeza, pero al final fue una grandeza manchada por los mismos sacrificios que había hecho en el camino. La muerte de Meyer, el 15 de enero de 1983, marcó el fin de una era, el cierre de un capítulo en la oscura historia del crimen organizado. Pero no fue una muerte que pusiera fin a la historia. Más bien dejó una pregunta en el aire. ¿Qué recordaría el mundo de Meyer Lansky? ¿Lo recordarían como el brillante estratega que construyó un imperio o como el hombre que al final lo perdió todo? Con el paso de los años, el mito de Meyer Lansky no hizo más que crecer. Su nombre se susurraba en voz baja como una advertencia y un símbolo de las viejas costumbres, las del submundo, donde las reglas se escribían con sangre y la lealtad era efímera. Su legado, labrado en las sombras, perduraría mucho después de su muerte. Y aunque el imperio que construyó se derrumbó, la historia de Meyer Lansky, el hombre que una vez gobernó el mundo del crimen con mano firme, jamás sería olvidada. Al final, la vida de Meyer Lansky fue una paradoja. Un hombre que había forjado un legado de poder y riqueza, solo para verlo escaparse de entre sus dedos en los últimos años de su vida. Un hombre que una vez controló el destino de naciones, solo para convertirse en una figura olvidada, viviendo sus últimos días en las sombras. Pero en el submundo criminal, el nombre de Meyer Lansky siempre sería sinónimo del juego en sí. El juego de la supervivencia, del poder, de la influencia y, en última instancia, de la pérdida.
y ese, quizás, fue su mayor legado.